es un no negociable desde el punto de vista financiero. De proteger tu trabajo, de proteger tu patrimonio. Tú ves en ese presupuesto hay primero viajes, cenas, el gimnasio. Conclusión, digo, oye, no es que no hay plata, no hay, es un tema de orden, es un tema de prioridades. De repente las cosas pasan, unos imprevistos, un accidente, una enfermedad. Si tú no tienes un seguro, lo primero que vas a hacer es o coger ahorros, si es que hay. Si no hay, toca usar la tarjeta de crédito y toca endeudar. Va dentro de la canasta básica. Tiene que ser visto como un gasto indispensable. Tiene que estar dentro de la planificación familiar. No es ¿Y por qué? un si es que me sobra plata. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Letra Chiquita. Hoy nos acompaña Francesca Perugacci. Francesca es asesora financiera y se enfoca mucho en la guía y en el asesoramiento. Ya nos va a contar qué más en el ámbito de finanzas personales. Correcto. Francesca, bienvenida. Gracias por tu deferencia, por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Siempre un gusto hablar de estos temas que me encantan. Cuéntanos un poco. ¿Qué haces? ¿Cómo son las finanzas personales? ¿Cómo organizas? ¿Cómo abordas el tema hacia una persona, un cliente? Sí, mira, realmente hay muchas personas que se acercan a las asesorías, desde personas que trabajan en relación de dependencia, personas que simplemente quieren organizar los gastos de su hogar, emprendedores, empresarios. Realmente cuando vemos las finanzas personales es súper interesante. Muchas personas creen que, bueno, es simplemente ganar más o ver mi sueldo, de repente hacer un cuadrito, ver cómo organizo los gastos, pero realmente hay muchas dimensiones en las finanzas personales. Está la parte de sí, cómo generas el dinero, pero también de cómo lo gestionas, cómo ahorras, cómo inviertes, cómo pagas tus deudas, cómo gastas también, ¿no? Porque el gasto no es que es algo malo, siempre lo digo, solo hay que hacerlo bien. Entonces, todas esas partes las vamos trabajando dentro de una asesoría y lo voy enfocando dependiendo de lo que la persona quiera trabajar. Claro, hay varios, o sea, tú un poco ayudas a guiar en la estrategia, claro, dependiendo del objetivo, la situación de la persona. Yo hago como un pequeño análisis al inicio con la persona, hago una radiografía, por así decirlo. Entonces, voy viendo dónde hay que trabajar, voy viendo ciertos indicadores que me dicen, por aquí es. Y escuchándote, obviamente, hay varios como perspectivas, o sea, hay varios puntos que contemplan las finanzas personales. Hablaste de temas de gastos, de temas de ingresos. Ok, hay distintos como subtemas o categorías que avanzan, que incluyen en el asesoramiento de un manejo financiero eficiente, en el cual, conversando contigo, se me venía el tema impositivo, es muy importante, el tema legal, después, obviamente, el tema de controles y métodos. Y ahora, entrando a lo que a mí me compete, es cómo intervienen, o es un ámbito, o es una herramienta, los seguros. Bueno, siempre el tema del seguro, siempre yo lo veo, está dentro, cuando organizamos el tema de los gastos de una persona, siempre dividimos, hay una parte que son los gastos básicos, que son los gastos no negociables para una persona, son los que sí o sí. Vivir, comer. Correcto, es hogar, servicios básicos, alimentación, movilización, seguros y educación. O sea, siempre el tema de seguros y salud. ¿Y seguros dónde lo enfocas? ¿Por qué seguros? Claro, o sea, en la parte de seguros y salud, por ejemplo, va incluido el tema del seguro médico, el seguro de salud, seguro vehicular incluso. Un poco para complementar, ¿por qué seguro es una rama aparte? Es como un contingente. Va dentro de lo que son los gastos básicos del hogar. Ya. O sea, es una categoría dentro de los no negociables, por así decirlo. O como una categoría aparte. Como una categoría incluida, yo lo diría. Incluida dentro de los gastos básicos del hogar, dentro de los no negociables. Entonces, siempre cuando hacemos la revisión, siempre eso tiene que estar dentro de nuestro plan de gasto, por así decirlo, del mes. Ya, o sea, forma parte de la canasta básica. De la canasta básica, el no negociable. O sea, no es ¿Y por qué? un si es que me sobra plata, no, es un no negociable. ¿Por qué? Porque simplemente el tema de los seguros, desde mi punto de vista, desde el punto de vista financiero, es una manera de proteger tu trabajo, de proteger tu patrimonio. O sea, creo que todos estamos de acuerdo que vamos día a día a trabajar, ya sea a una empresa, ya sea a nuestro negocio, trabajamos durísimo, nos esforzamos por ganar lo que ganamos,
construimos nuestro, qué sé yo, nuestro patrimonio, nuestra casa, nuestros ahorros, nuestros ingresos, nuestras inversiones. Y de repente las cosas pasan, porque es normal y en la vida es así, vienen los imprevistos. ¿Y qué pasa si viene, por ejemplo, una calamidad, un accidente, una enfermedad? Si tú no tienes un seguro, lo primero que vas a hacer es o coger ahorros, si es que hay, porque no siempre hay, y si no hay, toca usar la tarjeta de crédito y toca endeudarte. Entonces, estás afectando todo ese trabajo que tú has hecho. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, el tener un seguro es una manera de proteger tu trabajo, proteger lo que tú haces, proteger tu patrimonio. Es una manera de prevención. De acuerdo. No mucha gente lo ve así, lamentablemente. O sea, sí me ha pasado mucho. O sea, ¿te pasa que hace falta conocimiento? Sí, totalmente. O sea, cuando justamente hacemos esta primera revisión, llegamos a la parte de seguros. Digo, bueno, de repente, ¿cuánto le estás destinando a la parte de seguros? Y me dicen, no tengo ahorita actualmente un seguro. O sea, me pasa muchísimo. Entonces ahí, bueno, viene toda esta charla, ¿no? De que es sumamente importante. Y la recomendación siempre es incluirlo, como tú dices, dentro de esa canasta básica del hogar. Incluir el tema de seguros, 100%. ¿Y qué tipos de seguros son los que abarcan normalmente tus clientes o una familia, una persona? Sí, normalmente lo que suelen tener siempre son los seguros médicos de gastos menores, son los que suelen tener, por lo menos eso es lo que suelen empezar. Ya cuando, por ejemplo, qué sé yo, hay un tema, ya están haciendo planificación familiar, ya comienzan a tener también, qué sé yo, cobertura de maternidad, o ya ven un tema de gastos mayores, ya cuando también depende mucho de la edad, me he fijado. Entre más jóvenes, obviamente menos atención le suelen poner, y por lo menos digo, mira, aunque tengas un seguro pequeño, aunque sea, empieza con algo, aunque sea una cobertura baja, pero empieza con algo, porque uno realmente, o sea, la edad no es garantía de nada, o sea, cualquier edad nos puede pasar algo, entonces siempre uno tiene que estar como que tener esa cobertura. Pero sí he notado en mis asesorías que conforme la edad va aumentando, tienen como esa mayor como previsión, ¿no? Y obviamente cuando ya hay hijos ya creo que sí cambia un poco más el enfoque. Cambia la conciencia. Sí, ahí sí, definitivamente. ¿Y cuál sería entonces el primer enfoque que tú le dirías a tus clientes? O sea, primero, seguro médico, por lo que te entendí, que es como sí, suelo empezar con el seguro médico como básico. O sea, por lo menos un seguro médico de gastos menores, algo con lo que empezar para la familia, básico. También se ve mucho el tema, obviamente, ya vemos ahí la parte también de la solvencia, los ingresos, hasta más o menos cuánto pueden pagar. Y ya dependiendo de eso, pues ya vamos haciendo, qué sé yo, ya se les sugiere una cobertura más amplia. De un gasto mayor. Exacto, de tal vez de un seguro de gastos mayores. Te diría que eso es realmente, para mí es lo que va a quebrar el patrimonio. Totalmente. O endeudar de por vida. Totalmente. Es algo más. Realmente cuando las personas lo analizan bien, o sea, terminan... Es más, tengo muchas personas que no cogen el de gastos menores y más bien solo cogen el de gastos mayores. Porque dicen, bueno, sabes que con el de gastos, para algo pequeño, cuando hay ahorros, dices, con mis ahorros como sea lo cubro. O así no lo hay, así si hay capacidad de crédito. De pronto, como sea lo juego, y ya para gastos mayores sí por lo menos tengo la cobertura. Sí, hay muchas personas que lo juegan de esa manera. Por eso digo, depende mucho de la solvencia de la persona. Por eso es que cada caso también es un poquito particular, ¿no? Porque hay veces que cuando jugamos con un presupuesto un poquito más apretado, de repente se ven esas alternativas, ¿no? Pero si se puede, mejor tener pero un poco desviándote, a ti no te ha pasado, yo no lo he medido, pero me ha pasado visitando a veces clientes o viendo situaciones sin revelar la confidencialidad, y no se los digo, pero dice sí, dependiendo del presupuesto, pero a veces, claro, si yo miro el presupuesto del cliente, ok, no hay espacio definitivamente por el seguro, pero no te ha pasado, por lo menos yo lo he percibido, no lo he medido, de que, claro, pero si tú ves en ese presupuesto hay primero viajes, cenas, el gimnasio, hay un montón de prioridades. Totalmente. Entonces yo a veces he llegado a la conclusión, digo, oye, no es que no hay plata, no hay, es un tema de orden, es un tema de prioridades. De prioridades. Entonces yo creo que ahí hay un poco donde por eso es que yo el seguro, yo lo categorizo dentro de los básicos no negociables. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un plan de gasto con un cliente y organizamos sus finanzas, esos básicos van primero que nada. Van primero antes de las fiestas, las salidas, los restaurantes, porque claro, si lo hacemos de esa manera, siempre va a alcanzar. Claro, es que si nosotros, y me pasa lo mismo es la misma conversación que tengo con el tema del ahorro, es la misma conversación, porque la gente a veces dice, no, es que no me alcanza para ahorrar. Yo soy.
Pero es que claro, o sea, si seguimos el típico que hace todo el mundo, ¿sabes qué? Me entra dinero, gasto todo y ahorro lo que sobra, nunca va a sobrar, nunca va a sobrar. Pero sí, me entra dinero, ahorro y luego gasto, siempre va a haber. Y es un poco, es lo mismo con el tema de los seguros. Es un tema de disciplina, más que, mira, a mí me gusta, conciencia, ¿no? A mí me gusta más que el tema de disciplina. Por ejemplo, cuando yo trabajo por lo menos con mis clientes, a mí me gusta hacer un plan mucho con automatización financiera, o sea, como tratar de dejar todo automatizado, que la gente no tenga ni que pensar en que tienen que ahorrar o que no tienen que hacer ciertos pagos, para pelear un poco con ese tema de la disciplina. O sea, si ya sabes que te va a costar ir y hacer ese depósito o ir a hacer ese pago, dale, automatízalo, que ni lo sientas. Ok, como con débitos automáticos, ya cuando quieras gastar no hay para gastar. Entonces es un poco organizarse. Cuando tú haces bien esa organización, y créeme, o sea, y eso no significa dejar de disfrutar tu vida, o sea, y eso mis clientes lo saben, o sea, yo siempre, incluso a veces se me ríen porque dentro de cuando hago la organización hay un rubro que se llama fun money, diversión, porque es importante que haya también diversión dentro de tus finanzas, si no, no lo estamos haciendo bien. O sea, uno también tiene que divertirse y disfrutar el dinero que uno hace. O sea, pero es bonito encontrar ese equilibrio donde tú estás tranquilo, sabes que estás protegido, sabes que estás ahorrando, invirtiendo, sabes que tienes un seguro, pero también te estás divirtiendo. Créeme que ahí uno se puede acostar a dormir con paz mental, realmente. No con deudas. Definitivamente. Oye, un poco tomando tus palabras, entonces haciendo como recapitulaciones. Ok, definitivamente concuerdo contigo o recapitulo o resalto lo que tú mencionas. Definitivamente a cualquier edad, cualquier circunstancia, seguro médico es un básico. Sí. Después, ¿qué sigue? Tú después, claro, me dices dependiendo la persona, dependiendo su solvencia, sus ingresos, un poco es como las pirámides de necesidad, ¿verdad? Entonces, después, ¿qué sigue? Después alguien tiene activos, ¿verdad? Tus clientes acá, ¿qué es lo que me pasa a mí? Lo que te demandan es normalmente el seguro vehicular, pero es porque, no por una organización financiera, sino porque lo perciben como más riesgoso, que de hecho lo es, como muy probable que suceda. De hecho, el médico también es muy probable que suceda, el seguro vehicular es muy probable que suceda. Pero dentro de la planificación financiera, yo un poco me dedico a esto. Claro, el número 1 en contratación es vehículos, después le sigue médico. Pero creo que hay 2 seguros orientados a la persona que realmente protege el patrimonio como tal, que es vida, que creo que hay un camino de explotación porque hay falta de comunicación, hay muchos vendedores, hay mucha confusión. Y también, yo no sé si te ha pasado, pero normalmente el ahorro el latinoamericano es en ladrillos, es en propiedades. Ya cuando ojalá lleguemos a un punto que ya desinviertes en la empresa y empiezas a invertir en bienes raíces. Yo me he dado cuenta que nadie asegura su casa y ahí está su ahorro de toda la vida. No. Sí, ese creo que nunca, pero ahí nunca te me ha salido una asesoría. Y dentro de es que no lo ven. Y te cuento que no lo ven, creo que por mea culpa, falta de difusión y educación de los que nos dedicamos a estos, porque es muy barato. O sea, es muy barato en comparación con un vehículo. Quizás yo creo que el cliente, como es por desconocimiento, quizás no, si el vehículo me cuesta $1,000, no quiero saber cuánto me va a costar el seguro de la casa. Claro, esa es la pero son 2 tipos de riesgos totalmente distintos. También los seguros, eso ya después te escucho, y también te quería preguntar inclusive nuestra legislación creo que todavía está en pañales, pero en otras civilizaciones o legislaciones, inclusive, como el seguro es un ahorro, es un instrumento financiero, inclusive hay ciertas ponderaciones o exenciones o beneficios, inclusive desde el punto de vista tributarios, en el contratar. Porque un día yo me acuerdo clarísimo, no voy a decir quién, pero me acuerdo que un cliente me buscó para contratar un seguro, pero porque el contador se lo dirigió, se lo recomendó, pero no para una previsión, sino para bajar el impuesto a la renta. Ya después aprendió. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso, qué casos tienes tú, cómo lo enfocas, cuáles son tus casos más comunes. Bueno, en temas como por ejemplo de protección patrimonial,
tienes toda la razón. No me he topado realmente con alguien que tenga una protección a su bien inmueble. Realmente el ahorro y el trabajo de toda la vida. No lo he visto. Y un terremoto y un incendio se va. Tal vez, me imagino, cuando está todavía en la parte de cuando todavía lo están pagando, en el crédito hipotecario, ahí viene... Cuando hay hipoteca, claro, es una obligación. Claro, entonces, la realidad es que mucha gente se pasa su vida entera pagando el crédito hipotecario. Entonces, lo interesante sería ver luego de, ¿no? O sea, una vez que la casa ya es propia, si continúan con ese seguro, que imagino que debe ser sumamente bajo. Y de ahí, por ejemplo, seguro vehicular es algo que realmente sí he notado bastante que la gente le da mucha prioridad. Como tú dices, yo creo que sienten de pronto el riesgo más cercano, por así decirlo. Entonces, que de hecho lo es. Sí. Es más probable, porque el seguro es una probabilidad. Y lo usas más, ¿no? O sea, que si se te baja la llanta. Por eso es más probable, claro. Es más probable. Entonces, ahí sí, realmente, sí, el seguro vehicular es algo que es mucho más común, mucho más frecuente en todo caso. La persona que tiene ese carro, por lo general, siempre tiene un seguro vehicular. Que también, obviamente, siempre es la recomendación, ¿no? O sea, si tú tienes un vehículo, tenlo asegurado. Si es probable que sucedan accidentes, te va a afectar tu bolsillo. Así es, y he visto muchísimos casos de personas que han tenido accidentes o algo por el estilo y les ha salvado la vida literal tener el seguro vehicular. Entonces, por ese lado, me parece genial. Con el tema impositivo sí te la debo. Yo no manejo mucho el tema impositivo ahí en esa parte. Entonces, ok. Bueno, ahí definitivamente, a ver, yo un poco te doy, yo tampoco manejo el tema impositivo, pero en los seguros personales, lo que es médico, vida y accidentes personales, no graban IVA. Inclusive no tanto en personales, pero en corporaciones o empresariales sí hay exoneraciones, hay beneficios tributarios. Beneficios, me imagino. En el seguro médico. El seguro médico, cuando es desde el punto de vista corporativo. Yeah. Y lo que te quería dejarlo para el último, porque es algo que realmente nos apasiona y yo veo que hay bastante, y es donde queremos un poco difundir con fuerza, es, cuéntame cómo enfocas, que sí creo que es tan necesario como el seguro médico. Inclusive, yo te diría, para mí, es más prioritario que un seguro sobre tu activo, que es el seguro de vida. Especialmente en familias o patrimonios en formación. ¿Ya? ¿Cómo lo y ahí también tiene muchas exoneraciones. Ahí tiene beneficios tributarios también, porque es libre de impuesto de herencia en cualquier parte del mundo. Mira. Inclusive tiene muchas utilizaciones financieras, inclusive para acuerdos, para muchas cosas, para sucesiones. Porque un seguro de vida es un seguro que nos va a suceder financieramente en el día que no estemos. Correcto. Es como la intención. Cuéntame un poco cómo es el enfoque. ¿Cómo es el enfoque de las familias? ¿Qué conocimiento hay? ¿Cómo? A ver, realmente yo te diría que creo que hay muy poca conciencia del tema de seguro de vida en la familia ecuatoriana. Como te digo, a duras penas veo que hay esa conciencia de decir, ¿sabes que es un seguro médico? Creo que falta mucho, por eso con el tema del seguro de vida, como concientizar realmente la importancia de... cuando realmente lo es, o sea, como tú dices, no es un tema de proteger tu patrimonio, tu legado, yéndonos un poco más allá. Yo siempre cuando trabajo con una persona le digo, más allá de cualquier tema financiero, patrimonial, o sea, míralo como una muestra de amor hacia tus seres queridos. Bueno, te das por el lado emocional. Es que realmente lo es, o sea, tener cualquier tipo de seguro, o sea, cuando viene todo ese tema de... Mira, lo digo porque a mí me pasó, yo viví eso muy de cerca. Mi mamá tuvo cáncer y ella pagaba religiosamente su seguro médico todos los meses, pero podíamos no comer, pero ella pagaba su seguro médico. Y siempre la molestábamos, el seguro médico, el seguro médico. Finalmente tuvo esta enfermedad, el seguro cubre absolutamente todo. O sea, tú sabes que esa es una enfermedad que puede quebrar una familia tranquilamente. Y el seguro cubrió todo. Mi mamá al final no ganó la batalla contra esta enfermedad, pero nos dejó esta tranquilidad como familia de no tener esa avalancha de deudas que puede quedar, ese estrés financiero. Uno está atravesando un duelo, una situación difícil y aparte tener que lidiar con eso. Entonces a mí siempre me quedó eso. Yo dije, eso fue una muestra de amor
de mi mamá hacia su familia. Y es algo que yo lo comparto con muchas personas. Le digo, o sea, miren que no es solamente la planificación, las finanzas. No, o sea, si ustedes tienen gente que dejan, o sea, piensen que va más allá de eso. Yo un poco tocaste el tema médico, un poco sensible, pero lo que yo he visto, que aparte de eso, así no lo tengan, yo lo que he visto, la práctica es que cuando hay, porque el ser humano, y más que nada en culturas latinoamericanas como nosotros, somos bastante solidarios. Uh-huh. Entonces, cuando sucede una enfermedad catastrófica, una emergencia médica, yo he visto que se endeudan, y ahorita están los fundings, las cosas. Yo he tenido a veces clientes que me dicen, no, yo le he dicho a mis hijos que si me enfermo, no me dejen morir, eso no va a pasar. No va a pasar. Y yo le digo al cliente que ya con confianza, ya está muy bien, pero cuando usted esté enfermo, usted no va a decidir. Entonces, no va a pasar. Déjelo, no va, porque sus hijos, como sea, uno no va a dejar a su padre. Va a ver cómo y te endeudas. Sí. Y te endeudas. Entonces, y es impresionante. Realmente yo te puedo decir que una de las mayores causas, por así decirlo, de sobreendeudamiento son los gastos médicos. No, porque yo trabajo con muchas personas el tema de sobreendeudamiento. Vienen muchas personas a mí a trabajar plan de eliminación de deudas, tengo muchas tarjetas de crédito, etc. Y obviamente yo hago la pregunta de rigor. ¿De qué es esta deuda? ¿En qué gasta? ¿Por qué fue esa deuda? Entonces, muchos casos, la gran mayoría de casos, son por gastos médicos, porque no hubo un seguro. Entonces, o sea, realmente la gente a veces puede pensar, ay, no, es un gasto, no quiero hacerlo, no es necesario, no va a pasar nada. Salen y se dan la bendición, y perdón. Pero como he escuchado por ahí, todo el mundo piensa que no es necesario hasta que lo es. Entonces, después, sí, o sea, puede tranquilamente quebrar una familia. Entonces, sí, o sea, por ese lado, yo he visto el otro lado. Por eso siempre lo digo, no, mejor es prevenir. Lo planificas, ni te das cuenta que lo estás pagando y vas a estar mucho Y en algunos casos concuerdas, o por lo menos así me lo doy yo como apoyo moral. Prefiero sobregirarme para pagar el seguro que sobregirarme para pagar la consecuencia. Bueno, más o menos. Te sobregiras menos. Pues. Sí, bueno, no sé. Yo le digo a las chicas que trabajan con nosotros en relación de dependencia que siempre tienen muchas más necesidades. Le digo que es más fácil pasar la gorra para pagarle el seguro social que para pagarle la clínica. O sea, es más barato. Claro. No lo estoy con esto, no quiere decir que se sobregiren. Ajá. Pero algunas veces digo, yo prefiero sobregirarme, ya te digo, y tener asegurado hasta los dientes de cuando no hay ahorro, más que nada. Porque cuando hay colchón, como tú dices, ya perdiste tu colchón. Cuando hay acceso a crédito tienes más alternativas. Sí. Pero cuando ya estás al límite, y normalmente creo que no sé si pasa en las familias jóvenes. Sí, que ya no hay ni de dónde. Que normalmente, tú, por lo que yo he leído, un poco también para darme apoyo moral, pasa en las etapas con hijos jóvenes, en las primeras etapas. Es normal cuando estás recién con un negocio. Sí. Que estás joven, formando todavía, etcétera, y obviamente es cuando el presupuesto menos alcanza. Claro, está más apretado, estás construyendo, unos gastos, hijos pequeños siempre es un gasto más alto, sí. Y te estás recién organizando. Correcto. Y cuéntame un poco, oye, es súper interesante eso de las deudas. Entonces la mayoría de tus clientes van por temas médicos que lo pudieron ser un poco más previsivos. Sí, muchos. Y cuéntame, vuelvo con el tema de vida, ¿cómo lo enfocan los clientes desde el plano de sucesión? Los casos que tú manejas, ¿cómo lo enfocan? Porque ahí un poco te voy a dejar, tú que estás en finanzas, hay muchos clientes que vienen a mí y lo comparan con, dicen, no, yo estoy invirtiendo o formando patrimonio, entonces no necesito seguro de vida, lo cual son dos cosas totalmente distintas. Pero hay me pasa que hay mucha confusión. ¿Cómo lo percibes tú y cómo lo planteas tú ya un poco en familias, en formación o inclusive en sucesiones de herencias? ¿Cómo lo tratas en ese tema? ¿Qué usos le das a esa herramienta? Bueno, realmente si es que, como te digo, si es que hay un interés por el tema del seguro de vida, o sea, yo por lo menos siempre trato como de explicar la diferencia, o sea, que no haya esa confusión. Creo que también hay un tema que hay muchos productos en el mercado que mezclan inversión y seguro de vida.
Entonces viene mucha gente, yo le pregunto, ¿tienes seguro de vida? Y me mencionan un producto y le digo, no, eso es inversión. No, seguro de vida. Y hay un tipo de seguro que sí, te genera cierto interés, pero realmente yo les digo, es un seguro de vida, no es un seguro de... Yo no soy tan amigo de esos productos, exacto, hay como cierta confusión de términos por ahí, entonces sí me gusta como siempre aclarar un poco la diferencia y qué es para qué, ¿no? Entonces, porque igual inversión es igual para usarlo para tu futuro, para metas futuras, y seguro de vida en cambio es como protección patrimonial y sucesión familiar. O mientras porque personas, no, yo tengo estas inversiones que me voy a producir ya cuando tenga 30 años voy a tener tanto. Ok, pero ¿qué pasa si falleces antes? Uh-huh. Entonces es justamente para proteger esa inversión que tú estás planificando o ideando, esa estrategia. Correcto, o sea, sí un poco tratar de hacer esa diferenciación, ¿no? Pero sí he notado eso, ¿no? He notado mucha confusión de gente que me confunde esto de inversión y seguro de vida. Sí, son dos cosas totalmente distintas y complementarias. Sí, pero yo creo que inviertas. Comercialmente hay como por ahí productos que confunden. Sí, hay un poco, lo vamos a proceder, pero hay un tipo de seguros que es un seguro de vida indexado. Sí. Que te genera cierta generación de interés compuesto que yo todavía, para otra materia, todavía no me convence. Pero en tal caso, claro, y por ahí un poco la motivación de contratar esos productos, yo veo que equivocadamente, y quizás lo están vendiendo mal o lo están entendiendo mal, es el ahorro que no es pues un producto de inversión uh-huh. y no el seguro de vida, pero es un producto de vida. Esos uh-huh. son el objetivo principal de cualquier seguro. Claro, pero lo que me ha pasado a mí lo suelen ver más como una inversión, creo, no sé. Sí, los plantean así. Uh-huh. Y bueno, entonces, oye, yo creo que ya nos hemos tocado algunos temas de forma general, sí. que súper bien, pero un poco para ir, no sé si quisieras exponer un caso en particular, o un poco para ir cerrando es, desde el punto de vista de finanzas personales, qué tipos de seguros deberían tener, a qué edad los deberían tener, qué tips o recomendaciones nos puedes dar al respecto. Bueno, desde el punto de vista de planificación financiera, como lo mencioné en un inicio, para mí seguros va dentro de la canasta básica. No tiene que ser visto como un gasto indispensable, un gasto flexible, un gasto suntuario como se lo suele ver, sino que tiene que estar dentro de la planificación familiar. Es un no negociable, como a mí siempre me gusta decir, es uno de los pilares básicos del hogar. Tiene el propósito de proteger. Justamente creo que lo que hablábamos ahorita último, o sea, hay que entender que todas las herramientas financieras son importantes y tienen su lugar dentro de la planificación familiar. El ahorro tiene su lugar, la inversión tiene su lugar, la deuda tiene su lugar, el gasto tiene su lugar, el seguro tiene su lugar. Es una herramienta financiera que tiene su lugar, tiene su importancia, tiene su porqué, que es el tema de la prevención y de la protección. Entonces tiene que estar incluido. ¿Desde cuándo? Realmente yo creo que no hay un desde cuándo. O sea, es como cuando me preguntan ¿cuándo debo empezar a ahorrar o cuándo empezar a invertir? Desde ayer. O sea, es así, no hay un cuándo. Ya hay que hacerlo, ¿no? Y mucho antes empiezas mucho mejor. ¿Cuántas veces me ha pasado que he visto clientes que me dicen que recién voy a contratar seguro médico? Cuando ya estás enfermo. Cuando estás enfermo. Entonces me dice ya no me coge. O por ejemplo, mujeres que quieren hacer planificación familiar y quieren encontrar ya embarazadas. Esto es un lío. Entonces, como desde antes yo me empiezo a planificar mucho mejor. Si yo ya incluyo eso en mi organización financiera, en mi plan de gasto, ya está incluido. Y yo ya planifico mis ingresos acorde a eso. Si soy emprendedor, si tengo mi negocio propio, yo ya planifico mis ingresos de acuerdo a ese nivel de gasto. Entonces, o sea, como que yo creo, desde más pronto nosotros empezamos muchísimo mejor, honestamente. Clarísimo, clarísimo. Y yo te agradezco. Claro. Y bueno, más que nada tenemos labores similares y un poco concluyo, me llevo este episodio, o sea, es una herramienta financiera, lo has dicho, o sea, es un pilar financiero que protege el ingreso, el patrimonio o el patrimonio en construcción. Correcto. Y como tú dices, claro, que alguien me pregunta ¿de cuándo debo contar un seguro? Desde ayer, te voy a tomar la palabra. Y nada, tenemos tarea como nosotros
educar y tratar un poco de dar a conocer e informar para que sepan de estas cosas y evitar aprender a la fuerza. Así es. Yo te agradezco y síganos en un nuevo episodio más. Hasta luego.